A pesar de entender el nacionalismo como algo malo, ¿no crees que tener nivel de afecto a tu país o región ayuda a conseguir que una sociedad consiga un mejor desarrollo para esta? No lo sé, no lo creo. No lo creo porque el nacionalismo siempre implica una, una exageración. Vamos a ver esto. Y si tu país es un mediocre, ¿qué? Yo me veo en la posición de que yo quiero a todo el mundo, por lo menos, como digo, yo adoro a la humanidad, luego la gente me cae muy mal, no lo soporto, pero todo nacionalismo tiene que partir de la base que tu país es maravilloso y extraordinario y excelente, y que tu gente es la mejor gente del mundo, y que los que están al otro lado de las fronteras que arbitrariamente se han puesto, valen menos, son menos, merecen menos, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya, ¿no? El nacionalismo implica esto. El país más pirinjunguis que te puedas imaginar, en su himno dice que es una épica nacional donde son los líderes del mundo. ¿Qué pasa si tu país es una mierda? No, y mi país, no. Económicamente vamos de la patada, socialmente estamos muy atrasados, culturalmente ni te digo, no tenemos muchas perspectivas educativas, nuestras universidades están llenas de gente que pues, le interesa más su puesto que educar a la juventud, nuestros políticos son ladrones y en el concierto internacional pues, mi país no pone ni los sujetapapeles para los documentos de gran relevancia mundial. ¿Y te hace eso menos? No. ¿Hace eso menos a tu gente? No. Tu país es el último en crecimiento. Tu país está tomado por la delincuencia, como Haití, hablando de estados fallidos. Ya, pero la gente común y corriente que no es delincuente no vale menos por vivir en un país que está en una situación aterradora. Y el que vive en Estados Unidos o en Alemania o en Francia no es mejor que el haitiano solamente porque accidentalmente su país tiene más recursos, accidentalmente por motivos históricos, por motivos que son francamente aleatorios. La preeminencia económica europea es absolutamente aleatoria. Esa misma preeminencia se puede haber dado en China o se puede haber dado en las Américas. Se dio en Europa, pues mira. Pero eso no hace mejores a los europeos ni menos a los indígenas o a los descendientes de esclavos de Haití, que yo tengo una sobrina haitiana, joder. El nacionalismo siempre implica al de allá. Si no tienes otras naciones a tu alrededor con las cuales enfrentar tus ansias de logro, tus ansias de importancia, tus ansias de relevancia, tu superioridad nacional, si no tienes otros países a tu alrededor, no tienes nacionalismo. Que lo puedes inventar en tu región ya, pero entonces necesitas regiones aledañas a las cuales odiar o ciudades aledañas a las cuales odiar. El tribalismo va de nosotros y ellos. Nosotros sin ellos no tenemos sentido. O sea, no tiene sentido hablar de nosotros si no hay un ellos allá. Salvo que nosotros seamos todos. Si yo quisiera que se acabara la pobreza en México, sí, por supuesto. Porque soy mexicano, no, pues soy enemigo de la pobreza. Porque quisiera que se acabara también en Bolivia y en Burundi y en Nigeria y en Filipinas y en Tailandia. Quisiera que se acabara la pobreza. Pero cuando termina la frontera de México, de España, que son los dos países de los que tengo pasaporte, y yo tengo una hija que tiene 4 pasaportes, cuidado. 3. Cuando yo salgo de la frontera de España, no veo menos al de junto. No estoy orgulloso de la españolidad o de la mexicanidad. Como México no hay dos, hombre, sí hay. Y mejores.
Si te das cuenta que los que están al otro lado de la frontera son iguales que tú y tienen los mismos problemas y tienen los mismos derechos y tienen los mismos sueños y tú ves a una familia y dices pues, que tienen derecho a vivir en santa paz. Ya, pero es que son del otro país. Ya, pero también tienen derecho igual que los míos. Tienen el mismo derecho. Entonces ya son míos también, ya son nosotros. Vuelvo a decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones. El desarrollo de la civilización humana en gran medida ha sido la ampliación del concepto de nosotros para que quepa más gente. Mi tribu y la tribu de ellos. Bueno, ahora somos las dos tribus, hacemos un poblado. Ya somos nosotros todos. Luego los poblados forman naciones. Ya toda la nación somos nosotros. Nos identificamos, somos ellos malos, nosotros buenos. Los que son como yo, del color de pelo mío, del tono de piel mío más o menos, yo que soy verde, nunca olvidemos eso, que soy verde, que tienen los ojos rasgados o no rasgados, con pliegue picántico o no, esos son nosotros, ellos son otros. Hasta que descubres que los que tienen la piel de otro color y el rizo de cabello de otra forma y pliegue picántico y mayor estatura, menor estatura, mayor habilidad atlética o menor habilidad atlética por el desarrollo de su historia, siguen siendo los mismos. Entonces ya son nosotros. Bueno, pero nosotros somos los heterosexuales. No, es que los homosexuales también son nosotros. Mira, tu primo y tu amigo fulano, que es tu amigo de tantos años, pero resulta que era totalmente gay. Ah, bueno, entonces también son nosotros. Sí, también son nosotros. Entonces, en la medida en que el nosotros pueda crecer hasta englobar todo el mundo, mejora las cosas. Porque es seguir esa tendencia que ha sido beneficiosa para la humanidad, de que nosotros sea cada vez más grande y ellos sea cada vez más un concepto que deberíamos desterrar. O como decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación en 1814, que lo único que distinga, él decía a un americano, yo diría a una persona, que lo único que distinga a una persona de otra sean el vicio y la virtud.